Buenos días, mi nombre es Harold Giovanni Liscano, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Tolima, al programa de Educación Física, Recreación y Deportes, y hoy les vengo a hablar sobre el movimiento olímpico. Para empezar a hablar del movimiento olímpico tenemos que tener en cuenta tres momentos muy importantes, como lo fueron la prehistoria, la antigüedad y el restablecimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Pues podemos ver que en la prehistoria los Juegos Olímpicos se celebraban de una manera muy peculiar. Estos se celebraban en las ceremonias funerarias, pues celebraban que la persona pasó una mejor vida. Como característica de esta época se puede destacar que había un montón de religiones. Las religiones eran muy abundantes. En este segundo momento vamos a hablar de la antigüedad. La antigüedad va desde 776 a.C. hasta 393 después de Cristo. Esta se caracterizó por tres civilizaciones muy importantes, las cuales fueron la persa, la griega y la romana. Los persas eran un pueblo que se caracterizaba por ser muy guerrero, tras del hecho de resaltar que eran invasores. Al fin y al cabo, estos son derrotados por los griegos. Los griegos ya tenían un modo de pensar más intelectual. Se preocupaban más por el mantenimiento de su cuerpo y la belleza de este, como en el mantenimiento de su mente. Y podemos ver dos polis muy importantes, porque Grecia, recordar que se dividía en polis, la cual es la ateniense y la espartana. Los espartanos tenían una característica muy especial, y es que ellos siempre querían tener el mejor guerrero. Siempre querían tener la persona más fuerte y la persona que siempre ganara. Y esto se veía reflejado en los Juegos Olímpicos, pues siempre los ganadores, generalmente, en varias ocasiones, eran espartanos. En cambio, los atenienses tenían una preocupación más por su belleza corporal, en cómo lucía su cuerpo y en cómo desarrollaban su intelecto. Para los griegos fue muy importante todo lo que fue la hequecheira. La hequecheira era la tregua sagrada, y esta consistía que en el momento de que se realizaran los juegos no podía haber ningún tipo de guerra, pues los juegos para los griegos eran muy importantes, tanto que los ganadores se consideraban como un ser superior o hasta un dios. Y ya que estamos hablando de juegos, vemos que los Juegos Olímpicos no eran los únicos, pues habían más, como los Juegos de Nemea, que eran en honor a Hércules, las Ereas, que eran en honor a Hera y solo participaban mujeres, y los Juegos Hípicos, que eran en honor a Neptuno, entre muchos otros. Y generalmente en estos juegos se daban como premio una corona. Al fin y al cabo, los griegos son derrotados por los romanos, y en los romanos podemos ver un pensamiento más de fuerza, donde predominaba mucho lo que era la guerra y la gran cantidad de muertes que se daban. Los romanos usaban los Juegos Olímpicos para distraer al pueblo y así poder hacer intercambios políticos. Hasta que se llega al año 393, donde el señor Teodosio I es el que suspende los Juegos Olímpicos con el argumento de que eran unas fiestas paganas. Y después de esto, los romanos se ven derrotados por el cristianismo, empezando así el periodo del cristianismo o de la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Y tenemos que resaltar por último que en el periodo de la antigüedad se dieron aproximadamente 293 olimpiadas. En el cristianismo tenemos que recordar que predominó mucho lo que fue la fe, tanto que si se hablaba en contra de esta misma, a la persona que habló mal se le castigaría con la muerte. Generalmente se le echaba a la hoguera o se quemaban vivos. A finales de esta, la gente y las personas como sociedad empezaron a usar más el razonamiento, lo que fue el pensamiento filosófico, y en vez de solo basarse en conocimientos de fe, empezaron a basarse en conocimientos más exactos o más fuera de esta, abrir un poco su mente. Con esto sale el Renacimiento en el siglo XVI. Ahora vamos a dirigirnos a los años 1800, donde vemos la creación de diferentes escuelas gimnásticas, las cuales contribuyeron a la formación del concepto de educación física, como lo fueron la escuela gimnástica alemana, sueca, francesa y el modelo deportivo de la inglesa. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a ver que en el año 1829 se realizaron unas excavaciones por unos franceses, los cuales encontraron ruinas del templo de Zeus. Y no fue hasta 1875 cuando se realizaron las excavaciones definitivas por Ernest Curtius, pues tanto a Grecia como al mundo se estaba empezando a preguntar por lo que fue Olimpia, y a Grecia le está interesando mucho el tema de los Juegos Olímpicos. Recordar que en Inglaterra en 1877 se realizaron unos Juegos Olímpicos, los cuales no fueron oficiales. Antes de continuar con este recuento histórico, tenemos que conocer un personaje muy importante, el cual fue Pierre de Freddy, barón de Coubertin, que fue muy importante para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Pierre de Coubertin fue militar, filósofo, educador, viajero, conocedor, renovador de la educación, orador, investigador, historiador, deportista con gusto, preferencialmente en remo, y periodista.
Él nace el 1 de enero de 1863 en París, Francia, y fallece el 2 de septiembre de 1937 en Ginebra, Suiza. Él se considera como uno de los fundadores de los Juegos Olímpicos modernos, y él decía que en los Juegos Olímpicos solo podían participar gente que fuera amateur y no que tuviera práctica exigente en el deporte. Podemos ver que en 1892 y en el 93 la propuesta que tenía de los Juegos Olímpicos no tuvo como tanta repercusión, pero en el 94 se aceptó la propuesta y se creó el Comité Olímpico Internacional, y Pierre de Coubertin deja de presidente a Dimitrios Vikelas porque su nacionalidad era griega, y él le tenía respeto a Grecia y quería que el primer presidente fuera griego. Por eso también en 1896 los primeros Juegos Olímpicos son en Atenas, Grecia. Una de las frases que él nos dejó fue que toda organización debería distinguirse por algo. Así que ahora hablemos de los emblemas olímpicos. El primer emblema olímpico del cual vamos a hablar va a ser la bandera. La bandera es completamente blanca sin ningún tipo de orlas o arrugas, y en su centro cuenta con 5 anillos, los cuales representan las 5 partes del mundo, o los 5 continentes, y de 5 diferentes colores, que por lo menos uno de estos tiene que estar presente en alguna de las banderas de los países del mundo. Vamos a seguir con el lema, que sería Citius, Altius, Fortius, que sería más rápido, más alto y más fuerte. Vamos a continuar hablando de la llama olímpica. La llama olímpica no siempre salió desde Grecia hacia el resto de partes del mundo, sino que esta idea fue propuesta por Carl Diem en 1936 y se llevó a cabo en 1952 en las Olimpiadas de Helsinki, Finlandia. Carl Diem era un amigo de Pierre de Coubertin. Y por último sería el juramento, el cual siempre ha sido el mismo, pero hubo una modificación, la cual fue con la intención de impedir la suplementación del dopaje de los deportistas. Hemos hablado mucho de Juegos Olímpicos, hemos nombrado muchos autores, pero hasta ahora mujeres muy poco, así que vamos a hablar de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Alrededor de la historia siempre se ha notado cierta discriminación hacia las mujeres, tanto así que se les excluía de actividades de la vida cotidiana como de la económica, la política y hasta la deportiva. Pero es que en la historia los persas en sí no las incluían porque se dedicaban mucho a la guerra, y los griegos se dedicaban a pedirles hijos hombres para así entrenarlos para la guerra. En los Juegos Olímpicos podemos ver que en su primera edición no hubo participación de las mujeres, pues se pensaba que no era apto para ellas y que no iba a llamar tanto la atención. Pero fue en la segunda edición de 1900 en la que las mujeres tendrían su primera participación, específicamente en disciplinas como lo fueron el tenis y el golf, donde participaron aproximadamente 16 mujeres. En 1922, gracias a la gran cantidad de reclamos que se hacían por los pocos espacios que habían para el deporte femenino, se organizaron las primeras Olimpiadas Femeniles, con la participación de 5 naciones donde estuvieron Inglaterra, Suiza, entre otras. Esta fue impulsada por Alice Milliat, quien fue la fundadora de la Federación de Sociedades Femeninas en Francia. Ya que hemos pasado por todo este recuento, podemos ver la gran eficiencia que todo esto tuvo, pues las mujeres en las Olimpiadas de Roma en 1960 estaban participando en 25 de 28 deportes. Ahora hablaríamos de Colombia en los Juegos Olímpicos, empezando a hablar por Perry Villar. Este boyacense fue el primer colombiano en participar en los Juegos Olímpicos en la edición de 1932, que se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, y lo hizo sin siquiera la existencia del Comité Olímpico. Él era un atleta y participó en la caminata de 42 kilómetros. No alcanzó a completarla, pues casi a mitad de carrera salió completamente destrozado porque vio que había un nivel muy alto. Ahora mencionemos 3 características que hicieron que Colombia formara su Comité Olímpico. La primera característica a nombrar sería la necesidad de poner en marcha la Ley 80 de 1925, que es donde se crea la Comisión Nacional de Educación Física, que legislaba la manera correcta de enseñar educación física mediante una enseñanza cualificada en las plazas de deporte. Esta tenía la intención de poner un plan de educación física obligatorio para todas las escuelas. El segundo sería el homenaje mediante unos juegos al cuarto centenario de Bogotá, para que uniera los países liderados por Simón Bolívar. Y después de que se creara el Comité Olímpico Colombiano, veríamos la programación de los Juegos Bolivarianos para el 1938. Y la última característica a nombrar sería el anhelo colombiano por participar en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Y aquí es donde Colombia participaría de manera correcta, pues la vez pasada no participó Colombia, sino que fue un colombiano. Acá acabaríamos. Espero que les haya gustado y hubiera quedado todo completamente claro.